Bien, hemos estado avanzando con el proceso de investigación, armando unos frames en Miro que contienen tres aspectos importantes, que serían la definición del problema, planteándonos la pregunta de la investigación, una segunda lámina que incluye el árbol de problemas, que contiene un análisis de la problemática, destacando cuál sería el problema central, cuáles serían sus causas y cuáles los efectos de estos problemas, ¿no? Poniéndolos como jerarquía y en orden secuencial. Y por último, lo que hemos realizado ya para eh, organizar nuestros criterios, saber hacia dónde apunta nuestra investigación personal, pues hemos planteado objetivos en una tercera lámina. Eh, lo que nos lleva ahora a poder dar un gran paso, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer es plantearnos y empezar a organizar lo que se llama el marco teórico, ¿ya? ¿Qué será el marco teórico? Vamos a aprender ahora y también vamos a hacer un avance sobre lo que es la hipótesis. Así que vamos a dejar la última celda que tienen ustedes habilitada en el mío, la cuarta celda, para que coloquen una lámina que contenga su hipótesis. La hipótesis es un texto concreto, ¿sí? Es un texto breve, concreto, pero también vamos a añadir algunas pautas ahí de lo que podría ser el marco teórico, ¿sí? ¿Qué es lo que podríamos investigar a continuación? Voy a pasar al documento de metodología de la investigación y les voy a ir resaltando algunos aspectos. Ya lo voy a agrandar un poquito. Bien, si ustedes me están siguiendo con este documento de metodología que estamos utilizando, se van a dar cuenta que me he pasado al punto 6 de formulación de la hipótesis. El punto anterior, que es el punto 5, es el marco teórico, ¿sí? Pero es importante que ustedes, antes de elaborar el marco teórico o paralelamente, puedan plantearse una hipótesis, ¿listo? Entonces, vamos a revisar esto, que como les digo, es bastante concreto el trabajo, bastante puntual, de plantearnos una hipótesis, ¿sí? A ver, ¿alguien tiene una idea de qué serán las hipótesis? ¿Qué puede ser una hipótesis? ¿Les suena? ¿Les es conocido, familiar el término? ¿Alguien tiene alguna idea? Sarela, dime. Quería sepa la hipótesis es como responder a la pregunta que hemos hecho inicialmente, obviamente sin saber lo que hemos investigado, ¿no? Entonces, como que suponer que va a ser la respuesta. Ya, está muy bien, es una suposición, ¿no? Es una suposición que daría una posible respuesta a la pregunta. Aún no sabemos con exactitud eh, si será cierto o no. Por eso se llama hipótesis, ¿sí? Porque es un comentario, es un texto, es un párrafo que nosotros nos planteamos para poder establecer después un alcance de la investigación, ¿sí? Lo que dice su compañera es correcto. Es una respuesta pronta a la pregunta de la investigación, ¿no? Para saber si realmente existe un problema y cuál podría ser el resultado de nuestra investigación, hasta dónde vamos a llegar, qué será lo que vamos a detectar con la investigación. Es así, ¿ya? Entonces vamos a leer este texto, ¿sí? Vamos a leer y vamos a ir resaltando lo más importante. Está muy bien, Sarela, te agradezco. ¿Qué son las hipótesis? Las hipótesis son las guías para una investigación o estudio, y esto lo voy a resaltar con amarillo, ¿ya? Porque es pregunta de examen. Ya hay algunas cosas en este documento que son textos puntuales, concretos, y que les va a servir a ustedes para, no quisiera que ustedes se memoricen las cosas, ¿no? No es correcto que ustedes se memoricen las cosas, pero sí está bueno que entiendan que hay algunos conceptos que son fijos, ¿sí? Muchos son de análisis, sin embargo otros son puntuales, son fijos. Es así como deben ustedes comprenderlo y saber a futuro de qué se trata realmente lo que estamos hablando, ¿sí? Concretamente. Una hipótesis, bueno, las hipótesis son las guías para una investigación o estudio. ¿Eso qué nos indica? Si es una guía, es algo que nos va a definir una ruta, es algo que nos va a definir un camino a seguir, ¿sí? Si es la guía, es como tener un mapa que me dice, aquí a este punto tengo que llegar, por dónde puedo llegar por estas calles, y bueno, pues yo tengo mi objetivo final, tengo la distancia, tengo el tiempo en el que voy a llegar, como cuando entramos al Google Maps, ¿no ve? Yo estoy en mi casa y quiero llegar al, no sé, pues al Megacenter. ¿Y qué pasa? Yo le defino una ruta, el Google me indica por dónde debo ir, y en tanto tiempo llegaré,
¿sí? Si voy en auto, llego en tanto tiempo, si voy a pie, llego en tanto tiempo, si voy en bicicleta, llego en tanto tiempo, etcétera. Esa es mi guía, es para saber por dónde yo debo recorrer. Y más o menos es lo mismo cuando nosotros nos planteamos una hipótesis. Nos estamos planteando un posible punto final y tengo varias alternativas para llegar a él, ¿no es cierto? A ese punto final. Pero lo que yo debo hacer en el proceso siguiente es establecer esos caminos, cuáles son, y me voy a tropezar seguramente con un rompemuelles, me voy a tropezar con un hueco, voy a perder el tiempo, resulta que he habido trancadera, me voy a encontrar con muchas cosas en ese camino, ¿sí? Pero lo que yo ya sé, más o menos, es que voy a llegar a ese punto en tanto tiempo, ¿sí? Voy a ocupar tanto tiempo de mi día para llegar a ese, mi objetivo, a llegar a y además para llegar a saber si la película que yo quería ver estaba dando, ¿no? Y si está en el horario. Esa película que estaba dando y que yo quería mirar, esa es la pregunta de investigación que yo me he planteado. Y voy a llegar al punto final, a mi destino, a través de una guía que ya la tengo en mi Google Maps, que me va a indicar si era cierto o no, si he llegado a tiempo, si voy a poder entrar a la peli, etcétera, ¿sí? Entonces, una hipótesis se trata de plantearse una especie de ruta para yo llegar a un punto a través de una guía, ¿sí? Las hipótesis son las guías para una investigación. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar. Estoy tratando de ver realmente si es cierto lo que me he planteado antes, ¿sí? Indican lo que tratamos de probar. Y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, ¿sí? Me va a dar una posible explicación. Yo creo que esto es así. Yo supongo que esto es de esta manera. Yo afirmo que no. Yo eh, indico que esto se va a resolver de esta manera. Voy a llegar a este punto final. Deben ser formuladas a manera de proposiciones. En el caso, por ejemplo, del problema, se planteaba en forma de pregunta, ¿se acuerdan? En este caso, las hipótesis se formulan a manera de proposición. Estoy proponiendo algo, ¿sí? Aún no lo estoy afirmando, no estoy diciendo esto es cierto. Lo que yo voy a decir es esto seguramente es así, esto posiblemente sea de esta manera. Yo propongo que este tema se va a resolver de esta manera. ¿Sí? Estoy proponiendo algo, esto lo vamos a marcar igual con otro color. Es una proposición. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Es una respuesta tentativa, es como ha dicho su compañera, ¿no? Estoy planteando una respuesta posible, posiblemente sea de esta manera, ¿sí? La respuesta a la pregunta que me he planteado antes. Cabe señalar que en nuestra vida cotidiana constantemente elaboramos hipótesis de muchas cosas y luego indagamos su veracidad. Por ejemplo, establecemos una pregunta de investigación. ¿Le gustaré a Ana? ¿No? Y una hipótesis. ¿Le resulto atractivo a Ana? Entonces se dan cuenta cuál es la pregunta. Mi pregunta sería, ¿le gustaré a Ana? ¿Y cuál sería la hipótesis? ¿Le resulto atractivo a Ana? Es lo que estoy suponiendo. Puede ser que esto, al final de mi investigación y de acumular mi marco teórico y organizar, me diga que no había sido atractivo. Entonces mi hipótesis era incorrecta, ¿sí? No está mal que una hipótesis sea incorrecta, por si acaso, ¿no? Nosotros podemos plantear la hipótesis precisamente para tantear una respuesta. Podemos hacerlo. No, pero nada me indica a mí o nada indica a los demás que eso tiene que ser cierto. Puede ser que en el camino detecte que no había sido cierta mi hipótesis. Y al final, en las conclusiones del trabajo, voy a decir eso, ¿sí? Mi hipótesis no era la correcta, no era adecuada, no estaba bien planteada, era lo contrario, ¿no es cierto? Pero hay que evaluar, ¿sí? Entonces, la pregunta de investigación es, ¿le gustaría a Ana? Y su hipótesis es, ¿le resulto atractivo a Ana? Estoy asegurando algo, estoy diciendo algo que para mí puede ser lo correcto, ¿sí? Pero como es una hipótesis, me da la posibilidad de que durante el proceso de investigación del marco teórico y lo demás, pues yo pueda detectar si es cierto lo que estoy pensando. Esta hipótesis es una explicación tentativa y está formulada como proposición, ¿no? Lo que decía arriba, es tentativa. Después investigamos si se acepta o se rechaza la hipótesis, ¿ven? Al cortejar a Ana y observar el resultado obtenido, ¿sí? Yo puedo verificar si realmente lo que estaba pensando, que si le gusta o no, pues era correcto, ¿sí?
Al cortejar a Ana y observar el resultado obtenido, yo puedo saber si se acepta o si se rechaza la hipótesis. Las hipótesis son el centro, la médula o el eje del método deductivo cuantitativo. ¿Por qué está diciendo esto? ¿Sí? Porque la hipótesis es como la parte central de un tipo de investigación que es cuantitativa, que yo para probar esa hipótesis voy a tener que obtener datos, números, porcentajes, rangos, promedios, como quieran ponerlo, con números, que me permitan a mí afirmar si es cierto o no. ¿Sí? Es esta etapa de la investigación se va a derivar en un proceso de investigación cuantitativo en el cual yo tenga que medir. ¿Listo? Entonces esta parte es bien importante también. Ok, ¿qué características tiene que tener una hipótesis? Hay varias. Bueno, luego al final está el resumen, pero vamos a puntualizar algunas. ¿Qué características debe tener una hipótesis? Dentro del enfoque cuantitativo, para que una hipótesis sea digna de tomarse en cuenta, debe reunir ciertos requisitos, ¿ya? Sea digna de tomarse en cuenta, esto lo vamos a marcar. Para que una hipótesis sea digna de tomarse en cuenta. Okay. La hipótesis debe referirse a una situación real, ¿sí? Eso es bien importante. No podemos suponer cosas que serían realmente imposibles, ¿no es cierto? Tampoco. ¿Sí? Como argumenta Rojas, es el autor de un libro del 2001, ¿ya? Las hipótesis solo pueden someterse a prueba en un universo y un contexto bien definidos. Eso me está indicando que para yo poder probar mi hipótesis, tengo que más o menos saber dónde voy a aplicar mis preguntas de investigación, mis encuestas, y entender cuál es el contexto al que voy a llegar. Más o menos cuál será la muestra, tengo que saber más o menos dónde la voy a probar. Entonces, el momento de plantearla, ya estoy pensando ¿cómo podría comprobar? A ver, si yo digo, le gustaré a Ana, tengo, por ejemplo, que saber que tengo que aproximarme a ella, tengo que hacer una cita, tengo que averiguar con algunos amigos, etcétera. Estoy definiendo un contexto, estoy definiendo un entorno, un universo, ¿sí? Que eso para mí ya tiene que ser pensado desde antes, ¿sí? Por ejemplo, una hipótesis relativa a alguna variable del comportamiento gerencial. Bueno, eso se trata de un tema de trabajo, ¿no? Digamos, la motivación. Deben someterse a prueba en una situación real, o sea, con ciertos gerentes de organizaciones existentes, reales. En ocasiones, en la misma hipótesis se hace explícita esta realidad. Por ejemplo, los niños guatemaltecos que viven en zonas urbanas imitan más la conducta violenta de la televisión que los niños guatemaltecos que viven en zonas rurales. Esta es una hipótesis. Estoy diciendo algo que después lo voy a probar, ¿ya? Y estoy indicando, por ejemplo, que yo, estoy explicando con detalle dentro de la misma hipótesis una situación real, ¿sí? Es posible que yo pueda plantear algo que ahí mismo indique si es real o no, hacia dónde voy a apuntar con mi investigación. Estoy afirmando algo, parece una afirmación, ¿no es cierto? Esa es una hipótesis. Y otras veces la realidad se define por medio de explicaciones que acompañan a la hipótesis. Así la hipótesis. Cuanto mayor sea la retroalimentación sobre el desempeño en el trabajo que proporcione un gerente a sus supervisores, más elevada será la motivación intrínseca de estos hacia sus tareas laborales. Esa es otra hipótesis, ¿no? Y está indicando que va a probar después, va a comprobar después que esta aseveración es cierta o no. Cuanto mayor sea la retroalimentación, ¿no es cierto? Cuanto más el gerente retroalimente y les vaya informando y vaya recopilando datos y les vaya devolviendo los datos revisados a sus supervisores, más elevada será la motivación intrínseca será la motivación intrínseca de estos hacia sus tareas laborales, es decir, va a tener una repercusión sobre sus labores. No explica qué gerentes ni de qué empresas está dando un dato general la hipótesis, ¿sí? Entonces, después vamos a tener que aclarar esto, aclarar dónde estamos trabajando. En cambio, en este caso, en el primero, me está dando un dato puntual, me está diciendo dónde, ¿sí? Me está diciendo los niños guatemaltecos que viven en zonas urbanas y los niños guatemaltecos que viven en zonas rurales. Entonces, está estableciendo criterios
que son puntuales, y en el otro caso está estableciendo criterios que son donde los datos científicos van a ser mucho más específicos. Para yo saber esto voy a tener que tener los datos científicos mucho más concretos, ¿sí? De prueba y error. No explica qué gerentes ni de qué empresas, ¿no ve? Pero está diciendo en general. Y será necesario contextualizar la realidad de dicha hipótesis, ¿no es cierto? Afirmar, por ejemplo, que se trata de gerentes de todas las áreas, de empresas exclusivamente industriales con más de 1,000 trabajadores y ubicadas en Medellín, Colombia. Aquí la está aclarando, ¿okay? Entonces yo tengo que tener en la cabeza, y lo puedo colocar en la hipótesis, concretamente dónde voy a, o sea, en qué momento, en qué lugar y bajo qué contexto estoy planteando yo esa hipótesis. Tengo que saber, o por lo menos imaginarme. Tengo que decir, bueno, esto le gustaría a Ana, pero estoy diciendo que Ana es una persona y ya he dado el nombre, ¿no es cierto? Lo que me está estableciendo una situación hipotética, pero lo único que necesito saber es si le gustaré, pero ya he dado el nombre y eso indica que estoy concretando algo. A ver, vamos a buscar algún ejemplo más abajo, hay más ejemplos más abajo, ¿sí? Es muy frecuente que cuando nuestras hipótesis provienen de una teoría o una generalización empírica, se trata de una afirmación comprobada varias veces en la realidad, sean manifestaciones contextualizadas o casos concretos de hipótesis generales abstractas. A ver, la hipótesis. Aquí hay un ejemplo. A mayor satisfacción laboral, mayor productividad. ¿Será? ¿Será cierto? Puede ser, ¿no es cierto? Es muy probable que sí. Por eso lo estoy diciendo, porque es probable que sea. Estoy afirmando algo, estoy proponiendo algo que me va a derivar después en una investigación para poder comprobar si este verso que he dejado será verdad, ¿sí? Si esto será cierto, si realmente será de esta manera, a mayor satisfacción laboral, mayor productividad. Para mí esto es cierto. No, claro, pues digo, si estoy satisfecho con mi trabajo, voy a producir más cosas, voy a producir mejor, mayor cantidad, a mayor velocidad, o sea, voy a producir un mejor resultado, ¿ya? Es general y es susceptible de someterse a prueba, por supuesto. O sea, yo tengo que probar, tengo que comprobar en diversas realidades. Es decir, se puede comprobar ese hecho en diferentes países, diferentes ciudades, diferentes parques industriales o en una sola empresa, ¿no es cierto? Con directivos, secretarias u obreros, etcétera, en empresas comerciales, industriales, de servicios o combinaciones de estos tipos, bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo este texto me sirve para aplicarlo en diferentes contextos, en diferentes rangos, en diferentes momentos. Puedo hacerlo, pero estoy planteando una hipótesis de manera general, ¿sí? Generales, por eso dice casos de hipótesis generales abstractas, ¿sí? Es abstracto porque no estoy diciendo con especificidad a quién me estoy refiriendo, a qué empresa, a qué ciudad, a qué gerente, nada. Lo que yo estoy diciendo estoy dando un dato general, ¿sí? Se puede hacer eso. Ok. En estos casos, al probar nuestra hipótesis contextualizada, o sea, al ya el momento de establecer los criterios puntuales, aportamos evidencia en favor de la hipótesis más general. Es obvio que los contextos o las realidades pueden ser más o menos generales y normalmente se han explicado con claridad en el planteamiento del problema. Evidentemente, cuando nosotros hemos planteado el problema, y se los he dicho, ¿se acuerdan? Si van a plantear una pregunta, tienen que decir de dónde, porque a veces planteaban en algunos ejemplos que ustedes han dejado, han planteado preguntas muy, muy generales, ¿no? Sin concretar el espacio. ¿Por qué hay, digamos, tanta contaminación en la ciudad de La Paz? Y lo que yo les he dicho es especificar un lugar. Es mejor que especifiques un lugar, digamos, ¿por qué no? ¿Será que el porcentaje de contaminación en el centro de la ciudad de La Paz sobrepasa los límites establecidos por la OMS, por decir algo, ¿no? Pero ya he establecido un lugar, ya he establecido yo más o menos algunos parámetros para concretar un espacio, ¿sí? Sea social, sea humano, sea físico. He definido un espacio en la pregunta. Entonces, la hipótesis tiene que ir completamente relacionada con su pregunta de investigación, ¿ya? Más o menos respondan esa pregunta con un dato más o menos concreto, ¿sí? En el que yo puedo establecer y apuntar, a aclarar de qué estoy hablando, de qué lugar, de qué ciudad, de qué época, tal vez, de qué época, porque cuando hablamos de transformaciones urbanas,
definimos, ¿no? En esta época, en este momento, bajo este contexto, para este tipo de población, para este rango, ¿no es cierto? Eso hemos definido en la pregunta. Entonces, por eso es que sus preguntas tienen que estar bien planteadas también, ¿sí? Para que nosotros ahora podamos plantear una hipótesis. Lo que hacemos al establecer las hipótesis es volver a analizar si son los adecuados para nuestro estudio y si es posible tener acceso a ellos. Reconfirmamos el contexto, buscamos otro o ajustamos la hipótesis, ¿sí? La podemos plantear varias veces. Lo que yo creo es que ustedes en su trabajo pueden plantear, digamos, 3 hipótesis en su lámina, ¿sí? Con alguna, pueden repetir la pregunta, ¿no? En la lámina y pueden plantear 3 hipótesis. Y luego resaltaremos cuál será la que nos conviene. Decir, ya, apuntaremos nuestro trabajo a resolver esta hipótesis. Les voy a pedir que planteen mínimo 3 hipótesis posibles, ¿ya? Para poder revisar y tener alternativas que se queden en su trabajo, ¿ya? Ok. Más abajo, estoy en la página, ¿en qué página estoy ahorita? En la página 16. Explica cuáles son las utilidades de las hipótesis. Les voy a pedir que ustedes lean esto, ¿sí? Hay cuatro puntualizaciones. A ver, dice, es posible que alguien piense que con lo expuesto en este capítulo queda claro qué valor tienen las hipótesis para la investigación. Sin embargo, creemos que es necesario ahondar un poco más. ¿Sí? Como indican que es necesario ahondar un poco más, yo creo que ustedes lo pueden revisar, ¿sí? Mencionando las principales funciones de la hipótesis. Primer lugar, segundo lugar, tercera función, cuarta función. Aquí les he resaltado arriba, ¿no es cierto? Esto. Se los he resaltado, les pido que ustedes lean con calma, ¿sí? Son las guías de una investigación. Después, las hipótesis tienen una función descriptiva y explicativa, ¿sí? ¿No es cierto? Podemos concretar algunas cosas, establecer puntualmente qué es lo que estoy afirmando, describiendo un poco y explicando un poco. La tercera función es que las hipótesis son deductivas, ¿sí? Que sirven para probar teorías. Se aporta evidencia en favor o no de las hipótesis, cuando varias hipótesis de una teoría reciben evidencia positiva, bueno, etcétera, etcétera. Y la cuarta función consiste en sugerir teorías. Ya dentro de la hipótesis, ¿no? Ya me estoy organizando para sugerir la teoría que voy a aplicar, ¿sí? Dentro de mi marco teórico, a ver qué cosa podré comprobar. Entonces es importante que nosotros sepamos plantear una hipótesis. Es un texto a manera de proposición que responde a la pregunta de investigación. Y yo estoy diciendo, esto va a ser así, este va a ser mi resultado. Y luego, en la conclusión de mi trabajo, no olvidarme de responder a mi hipótesis, decir si es que era cierto o no era cierto. Eso me va a ayudar a mí para ordenar las cosas, para ordenar los criterios y saber hasta dónde voy a investigar en mi marco teórico. ¿Listo? Voy a volver al capítulo anterior, al capítulo 5 ahora, para darles la siguiente asignación. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Para el día jueves, lo que tienen que hacer es definir una lámina, ¿sí? Que seguramente va a ser tipo árbol de problemas, o sea, con menor información, en la cual ustedes establezcan, copien la pregunta de investigación, la dejan copiada, y abajo o al centro o arriba, como ustedes quieran, plantean 3 hipótesis. Van a plantear 3 hipótesis. Es un párrafo, es un texto cortito, que me va a indicar a mí qué es lo que ustedes piensan que van a obtener con su investigación. ¿Sí? Es una idea, es una sugerencia, es algo que yo creo que esto es así. Yo creo que lo que voy a detectar es esto, ¿no? Veré cuál es mi pregunta y me voy a responder tentativamente y provisionalmente a mi pregunta. Y luego, como investigadores, veremos si nos hemos sido concretos, si ha sido buena nuestro análisis, si ha sido bueno nuestro análisis, si ha sido correcto y estamos siguiendo un buen camino, ¿ya? Entonces, a ver, ¿dónde está la pregunta? Aquí tengo la pregunta. Aquí tengo una pregunta. Contaminación audiovisual. ¿Cuáles son las causas del exceso de publicidad exterior en las calles de la Ceja del Alto? ¿No es cierto? Me voy a responder a eso. ¿Cuáles creo yo que son las causas del exceso de publicidad? Y muchos de ustedes ya saben, porque lo han explicado después, ¿no es cierto? Está explicado aquí. Entonces, esta tarea no es difícil, porque ustedes ya deben tener la idea. Estas son las causas, pues, la necesidad de venta de productos, la necesidad del intercambio comercial, la competencia, no sé, pueden haber un montón de suposiciones, ¿no es cierto? Pero tengo que escribirlas correctamente, no voy a poner la competencia, ¿no es
cierto? Tengo que escribir el párrafo completo para que se entienda. Ojo, porque después voy a borrar la pregunta. ¿Lo ve? Así que, bueno, ¿qué más? A ver, quisiera saber si ustedes tienen alguna duda o pregunta respecto a la hipótesis, que es una cosa bien sencilla, es un paso bastante rápido que tenemos que dar en la investigación. Es por eso que quiero darles una asignación más que ya tienen que ir organizando para la siguiente semana, ¿sí? Así van a poder ustedes organizar su fin de semana santo, ¿no? De Semana Santa, y dejar este trabajo en Miro hasta el día jueves. Yo lo voy a cerrar el Miro después del jueves a las 10:30 para que poder revisar si es que han dejado bien o no su hipótesis aquí en una lámina. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Nada, está todo claro. Ok, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Es que hay una página que quería recomendarles. ¿Dónde está? Espérenme. Metodología de la investigación. No. Es un blog que es buenísimo sobre metodología de la investigación. Y espérenme, blog. No. Donde yo entro a veces a buscar algunas cosas, ya algunas ideas, y está bueno, es bien bonito, es bien organizado. Y bueno, generalmente iban poniendo cosas, ya hace tiempo que no lo hacen, pero han dejado mucha información acá, en este blog que se llama metodología en investigación.blogspot.com. Todo un blog es una página donde se pueden dejar artículos, se pueden dejar imágenes, se pueden dejar varias cosas y puedes recibir comentarios, ¿sí? Y aquí podemos encontrar algunas ideas, ¿ya? Algunas ideas. Aquí está el libro del cual yo he sacado el documento de metodología, que es el de Sampieri, Metodología de la Investigación, que es este. Ay, no, se ha cortado. No sé qué pasó. No sé qué pasaría ahí. Ok, pero debería estar aquí. Ahí no puedo entrar, ¿sí? Qué raro. Bueno, no importa. Y vamos a buscar aquí algunos ejemplos. Yo entro y busco aquí algunos datos. Hay un montón de cosas. Ahí está prueba de hipótesis. ¿Qué tal? Para probar la hipótesis. Vamos a buscar, pero esperen. Por ahí les sirve. Les voy a dejar este link en el Classroom para que vean en un momento puedan buscar algún dato. ¿Dónde está? Ay, he escrito algo mal, seguro. Tal vez por el acento. Prueba de hipótesis. Formulación de hipótesis. Tipos de hipótesis. Descriptivas del valor, correlacionales, de diferencias entre grupos, que establecen relaciones de causalidad, etc. Y te pone la fuente, ¿no? De dónde ha traído esto, cuáles son las variables de investigación, bueno, etc. Está bueno. Les voy a dejar esto. Vamos a entrar aquí a formulación de la hipótesis. Es esto mismo, pero seguramente me lo voy a poner arriba. Aquí está. Las hipótesis son consideradas como explicaciones tentativas respecto al problema planteado, presentadas a manera de proposiciones. ¿Ven? Es lo mismo, porque saca igual para escribir este blog en relación a los libros, a la bibliografía concreta. Entonces es una buena base de información. Pero no toda conjetura o suposición es una hipótesis científica. Cumple su función solo si está relacionada con el conocimiento existente, si reúne lo ya conocido con lo que se busca, ¿ya? Entonces, indica que algunas hipótesis involucran una variable y señalan la presencia de cierto hecho o fenómeno. Otras relacionan dos o más variables en forma de asociación o covarianza. Hay un tercer grupo que las relaciona en términos de dependencia o causalidad. Permiten predecir con cierto margen de error. ¿Ya? Entonces, aquí abajo explica cuáles son los tipos de hipótesis. Hay hipótesis de investigación. Después tenemos aquí, a ver, espérenme. Quiero ver, estos son comentarios, no importa. Bueno, las hipótesis de investigación son las que plantea el investigador de acuerdo a su marco teórico respecto a posibles relaciones entre las variables de estudio. También se les denomina hipótesis de trabajo o alternas. Hay un dato aquí importante que me está indicando que
el investigador en relación al marco teórico puede plantearse alguna hipótesis, ¿sí? Eso indica que el marco teórico ya debería estar hecho, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros estamos haciendo es hacerlo paralelamente, ¿sí? Por eso es que les estoy dando estas dos tareas de golpe. Aquí en el documento, en la página anterior, en la sección anterior, indica cómo se plantea un marco teórico. ¿Qué es un marco teórico? Es largo, este es más largo, necesito que ustedes lo lean también. Definición del alcance de la investigación a realizar. Espérenme un ratito, vamos a volver un poquito más. Aquí. Elaboración del marco teórico, lo que va a conllevar a continuación la definición del alcance. Pero lo que yo quiero que ustedes hagan, necesito que ustedes hagan, van a ver que tiene una manera de organización mucho más sencilla, es definir aquí una hipótesis y con esta hipótesis ya vamos a tener un criterio de cómo organizar nuestro marco teórico, ¿sí? A ver, vamos a ver acá. Les voy a dejar esta página como ejemplo de dónde pueden ustedes buscar datos. No quiero que esté. Ay, Excel. Alguna vez pueden buscar datos acá. Voy a dejar esto en claro. Aquí y lo voy a dejar acá para que. Y después, si encontramos más páginas, y vamos a ir revisando algunas otras páginas, voy a completar aquí. ¿Ya? Voy a seguir escribiendo aquí mismo. Ya de referencia voy a poner, porque seguramente vamos a cargar otro tipo de información también. Ya les estoy dejando en el Classroom el link. Y como les digo, después voy a seguir llenando. Ay, no. Ya pueden ustedes entrar algún rato y revisar. Está bueno, está interesante porque, por ejemplo, yo pongo problema. Ay, vamos a poner otra palabra más concreta. Encuesta. Digamos. No, encuesta. Cuestionario. Tal vez cuestionario. Otra cosa. Marco teórico. Pero algo estoy escribiendo mal, debe ser por las mayúsculas. A ver un ratito. Encuesta. Qué loca, no me deja buscar, algo estoy haciendo mal. Tengo algo más fácil. Bueno, debería aparecer así. Tal vez yo estoy escribiendo algo mal, pero no importa. Y hay varios artículos, varios comentarios sobre lo que significa la metodología, ¿sí? De la investigación. Entonces se puede incluso buscar ejemplos de otras tesis, buscar ejemplos de otras bibliografías que están también sumadas aquí. ¿Sí? Les estoy dejando esto. Problema. Fuentes primarias y secundarias para establecer documentación para determinar el problema. Bueno, ejemplos de un montón de cosas. Sí, les dejo. Vamos a ir revisando esta página de vez en cuando. ¿Ya? Ahí está. Ok. Entonces tienen ustedes la tarea para el siguiente jueves. Pueden trabajar durante la hora de clases porque voy a cerrar el Miro a las 10:30. ¿Ya? Y ustedes tienen que colocar acá en una cuarta lámina en la que planteen una hipótesis. Es bien sencillo. No es mucho texto. Pero van a dejar 3 ejemplos como mínimo, ¿sí? De la hipótesis. No tienen preguntas, ¿no es cierto? No tienen dudas, esto está como fácil plantearse una hipótesis. Escriban bien, lo único que les pido es que escriban bien, ¿no? Sin errores, no sé, no todo en mayúsculas para poder revisar,
palabras con acentos, tienen que tener correspondencia de género y número, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces no se equivoquen en la escritura. Hay muchos que están escribiendo mal, redactan y luego no se entiende. Cuando les he devuelto sus trabajos, les he indicado no se entiende, ¿ya? Así que van a hacer con cuidado. Y lo que vamos a hacer es, van a dejar ese trabajo acá en el Miro y también van a dejar ustedes un trabajo en claro. Pero esto es para el siguiente martes. Es para el siguiente martes. Me gustaría que tengan ustedes su asignación de ambas cosas en el Classroom para que no se olviden. Ya, lo vamos a hacer así. A ver. Planteamiento de la hipótesis. En el momento en el que ustedes dejen en Miro su trabajo, aunque no, creo que no es conveniente dejarles en dos lugares, se van a confundir. No, les voy a dejar abiertos. Si ustedes saben que para el día jueves en Miro tienen que dejar su trabajo y para el día jueves, vamos a hacer sobre 10 puntos más. La fecha va a ser, este jueves es 14, para el próximo martes 19 hasta las 8:30 máximo. Que no tenga, ay, 8:30. El tema va a ser planteamiento del problema, el conocimiento. No, estamos en otro tema. Marco teórico. Se me ha perdido la señal un momentito, ¿no? ¿Están ahí, chicos? Sí, perfecto. Hola, se ha perdido un ratito, ¿no? Bueno, no he hecho nada, en realidad estaba organizando su tarea. Entonces he entrado al Classroom y les quería dejar que me coloquen acá también lo de la hipótesis, pero creo que no es necesario. Yo pienso que si ya saben que tienen que dejar en Miro hasta el día jueves a las 10:30 máximo, ¿saben qué vamos a hacer? Les voy a dejar un comentario en el Miro. Eso puedo hacer. Muy chiquito, ¿no? Un comentario de texto. Ahí. Dejar panel de hipótesis hasta el día jueves. Mes 30. Jueves hay que hacer jueves 12, 13, 14. Jueves 14 de abril. Aquí. Ok, les estoy dejando esto. Ya, esto no me lo toquen. La 10. El día jueves 14 de abril a las 10:30, por favor. ¿Ya? Y corrijan los que quieran corregir sus láminas. Aquí hay una, por ejemplo, que claramente está al revés, y aquí hay otra. No pueden hacer esto. No sé de quién es ese trabajo ahorita, pero no pueden hacer esto, ¿no? Está todo mal. Yo no voy a leer de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Ustedes tienen que hacer láminas verticales, plenamente verticales. Esto no está bien. Las láminas tienen que ser así, verticales. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿No? Vean, cuidado, mantengan esto de esta manera, no es correcto, tiene que ser vertical. No es que tienen que poner verticalmente su panel, sino que tienen que diseñarlo en sentido vertical. Así que tengan cuidado, ¿ya? He visto varias así, ¿sí? Por ahí abajo he visto algunas que no están bien. Y aquí han dejado, no sé por qué han dejado 4. Bueno, me imagino que es la misma lámina. Sí, es la misma lámina. Ok. Bueno, tienen ustedes la cuarta ventana para dejar su hipótesis. Ya les he dejado ahí un mensajito
arriba para que sepan que tienen que dejarlo hasta el día jueves, perdón. Ok, y lo que vamos a hacer ahora es asignar un trabajo que se llama marco teórico. Este marco teórico lo vamos a poner así, avance del marco teórico. ¿Por qué? Porque esto lo tenemos que revisar y vamos a tener una nueva entrega. Esto lo van a entregar solamente en PDF, ¿sí? Elaborar un documento en formato PDF. En formato PDF. Contenido. Utilizar, voy a poner el documento base de investigación. ¿Qué es este documento que les he dejado en Word? Que tiene formato horizontal, tamaño carta, tamaño carta, Word horizontal, tamaño carta. Esto les he dejado en trabajos anteriores, ¿no ven? Ese documento pueden utilizar. Este es el título. La cantidad de páginas no se las voy a dar, ¿sí? Pero se trata de recopilar información. Recopilación y organización de la información. Vamos a ver ahorita de qué se trata, ¿ya? Recopilación y organización de la información. ¿Qué más? Creo que no le puedo poner verificar el plagio porque obviamente van a recopilar información de diferentes fuentes, así que obviamente van a tener referencias externas, ¿sí? Porque si se tratara de una redacción personal, les podría colocar que verifique el plagio, es decir, si ustedes están utilizando información que no la han redactado ustedes como si fuera propia, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Pero en este caso no. ¿Qué más? Avances del marco teórico, creo que solamente eso les voy a dejar, es un documento PDF. A ver, vamos a ver si. Ahí está. ¿Ya? Entonces no se olviden, para el día 19 de abril, que es el próximo martes, ustedes dejan un avance del marco teórico. ¿Ya? ¿Qué es el marco teórico? Ahora, en la página número 8 del documento de metodología que les he dejado, indica qué es un marco teórico. ¿Ya? Y en realidad el marco teórico se trata de una recopilación de información, ¿sí? Que tiene un cierto nivel de análisis. No vamos a poner cualquier dato. Cuando ustedes han planteado su problema y ya han juntado algo de información, y antes de esto, cuando nosotros hemos, ¿dónde está? Esto estaba aquí. Cuando nosotros hemos validado el tema de investigación, aquí, ¿se acuerdan? Nos hemos reunido en grupos por el tipo de tema que estábamos trabajando, hemos más o menos conversado al respecto, hemos juntado algo de información, tienen aquí ya algo de avance, ¿sí? Así que por favor les pido que entren y revisen, que entren, verifiquen acá qué es lo que ya tienen juntado, qué es lo que ya tienen recopilado, y pueden utilizar también esta información, que seguramente extraerán lo más importante. Ven aquí, por ejemplo, tenemos voy a ampliar un poquito el tamaño. ¿Qué es lo que hemos analizado aquí? Concepto de contaminación acústica, concepto de contaminación visual, ejemplos, opinión personal. No es biografía, ya que es bibliografía. Bueno, ¿qué es esto? Bibliografía, concepto de contaminación acústica. Ok, ¿sí? ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Fuentes, algunas referencias, imágenes, ejemplos que hay en la ciudad. Aquí hay muchas imágenes así que explican gráficamente de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Y es carísimo darnos cuenta. Este era un documento cortito, tenía como 4 o 5 páginas, este creo que tiene 8 páginas, pero ya tiene algo de información. El marco teórico puede iniciar en este documento que es la validación del tema, ¿sí? Pero después se va a armar un trabajo de muchas páginas. El marco teórico es la parte más extensa, más compleja de la investigación, porque es lo que nos va a llevar a determinar
la respuesta para nuestra pregunta, lo que nos va a llevar a un diagnóstico para validar nuestra hipótesis, ¿sí? Entonces es bien importante que ustedes busquen coherentemente lo que es el marco teórico, toda la información necesaria respecto del marco teórico. Vamos a ir leyendo acá. ¿Qué es el marco teórico? El marco teórico, denominado por algunos autores simplemente como la revisión de la literatura, eso dicen algunos, ¿no? Dice Creswell y Mertens de 2005, es un proceso y un producto. Un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado, aquí dice con nuestro planteamiento de problema. ¿Sí? Se pasa, puede estar vinculado con nuestro planteamiento de problema. Yo lo voy a resaltar un poquito. ¿Sí? Tiene que estar vinculado, no puedo pues buscar información de otra cosa, ¿no es cierto? Y un producto que a su vez es parte de un producto mayor, o sea, el reporte de la investigación. Espérenme, aquí vamos a seguir leyendo. Una vez planteado el problema de estudio, es decir, cuando ya se posee en objetivos y preguntas de investigación, que ya lo tenemos, ¿no es cierto? Ya tenemos objetivos, ya tenemos preguntas, y cuando además se ha evaluado su relevancia y factibilidad, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio, etapa que algunos autores también denominan elaboración del marco teórico. Esto es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué es lo que implica? Implica exponer y analizar las teorías. Vamos a ir marcando. Exponer y analizar las teorías, o sea, toda la información que yo pueda juntar en relación a, no quería que sea este color, bueno, así, ¿sí? En relación al tema, yo tengo que buscar teorías, tengo que buscar información, tengo que buscar el respaldo para lo que estoy afirmando. Las conceptualizaciones, las perspectivas teóricas, las investigaciones y esto es otra cosa, las investigaciones y por último los antecedentes en general del tema, del problema que me he planteado, que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio, ¿sí? Asimismo, es importante aclarar que marco teórico no es igual a teoría. Por lo tanto, no todos los estudios que incluyen un marco teórico tienen que fundamentarse en una teoría. Una teoría es una afirmación, tiene un proceso de investigación grande, científico, que indica que estamos afirmando algo. Es una teoría comprobada. Los científicos, los filósofos, etcétera, plantean teorías. La teoría cuántica, por ejemplo, ¿no? Hay teorías que en el universo están planteadas y son afirmaciones precisas, puntuales. No es lo mismo. El marco teórico es la recopilación de la información, ¿sí? El marco teórico proporciona una visión de dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo de conocimiento en el cual nos moveremos. Este es un ejemplo. A ver, en términos de Mertens del 2005, nos señala cómo encaja la investigación en el panorama Big Picture, de lo que se conoce sobre un tema o tópico estudiado. Asimismo, nos puede proporcionar ideas nuevas y nos es útil para compartir los descubrimientos recientes de otros investigadores. Eso dice Creswell en 2005, son los autores. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Tiene 7 funciones. Ay, no quería. El marco teórico tiene 7 funciones. Ayuda a prevenir errores, ¿sí? Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. Ustedes tienen que leer lo demás, ¿sí? En efecto, al acudir a los antecedentes nos podemos dar cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? Amplía el horizonte de estudio, guía al investigador, no, y debería ser, esperen esto, vamos a marcar así, amplía el horizonte de estudio. Esto es así, y guía al investigador para que se centre en su problema, para evitar desviaciones del planteamiento original. Okay. Documenta la necesidad de realizar el estudio. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad. Y esto lo voy a marcar con otro colorcito. ¿Sí? Porque nosotros ya nos hemos planteado nuestra hipótesis, ¿no es cierto? Un día, 2 días antes, ya hemos planteado. Pero como hemos definido 3 hipótesis, hemos definido 3 posibles hipótesis, lo que vamos a hacer después de hacer el marco teórico es seleccionar una y saber si, y establecer que esa va a ser nuestra hipótesis para el consiguiente trabajo. ¿Sí? Por eso lo estoy marcando en otro color. Vamos a ver si están ahí. ¿Sí?
Okay. Por lo tanto, este punto 5, ¿cuáles son las funciones? Que dice conduce al establecimiento de la hipótesis o afirmación, ¿no es cierto? Que después lo vamos a probar en la etapa del diagnóstico, ¿sí? Lo que vamos a hacer es más bien aplicar esta siguiente parte. Nos ayuda a no establecerlas por razones bien fundamentadas. No, eso no. Lo que vamos a hacer nosotros es elegir una de las 3 hipótesis que ya nos hemos planteado antes, porque me interesa que ustedes aprendan a imaginar hasta dónde pueden llegar. Ustedes pueden tener una idea de cuál podría ser el resultado de una investigación. Y es bueno planteárselo antes, ¿sí? Es posible planteárselo antes. Entonces, una más, inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Sí, ya, está bien. ¿Sí? Plantea nuevas áreas, nuevas líneas, ¿no? Y provee de un marco de referencia para interpretar los resultados de estudio. El marco teórico es lo más grueso de la investigación, es donde más información vamos a tener y nos va a permitir entender muchas cosas, ¿sí? Vamos a evitar cometer errores, nos va a orientar sobre los estudios que tengamos que realizar después, nos va a ampliar el horizonte y vamos a detectar seguramente algunas características que no habíamos pensado. Vamos a documentar todo, eso sí, vamos a documentar todo lo necesario, la necesidad de realizar el estudio. O sea, este marco teórico va a indicar que es importante realizar el estudio. ¿Por qué? Por una u otra razón, ¿ya? Inspira nuevas líneas y áreas de investigación y provee de un marco de referencia, ¿ya? Espérenme un segundito, por favor, ¿ya? Tengo una llamada urgente, espérenme. Bien, ahora sí, perdón, tenía que contestar una llamada. Ok, a ver. Entonces, hemos visto más o menos, ¿sí? Más o menos cuáles serían las funciones del marco teórico. Yo estoy segura que tiene más funciones el marco teórico, ¿no? Es recopilación de información, tienes incluso el análisis ya de algunos datos, se va organizando la información que tenemos en las redes, en libros. Hay que empezar a organizar esto y eso es bien importante. Si no se trata de poner la información en desorden, sino ya darle una coherencia a nuestro documento. Si, por ejemplo, buscar información respecto a noticias, puede estar como en un capítulo, después puede ser otro capítulo que tengamos búsqueda en páginas web, que es diferente a las noticias, donde tengamos una especie de reporte de todo lo que ha sucedido en mucho tiempo, donde tengamos una recopilación de imágenes, puede haber una sección que sea meramente gráfica, otra que sea meramente textual, puede ser combinada, etc. Entonces, la organización del marco teórico es bien importante, ¿sí? Es bastante importante. Después viene un texto acá que indica cuáles son las funciones de la teoría, de la utilidad de tener la teoría organizada, y hay varios puntos. Indica que la función más importante de una teoría es explicar, ¿sí? Decir para qué, me he comido aquí una letra, decir para qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, aquí con esto lo vamos a resaltar un poco, ¿sí? Con otro colorcito, okay. Una teoría de la personalidad autoritaria debe explicarnos, entre otras cuestiones, en qué consiste este tipo de personalidad, cómo surge y para qué. Para qué una persona imperiosa se comporta de cierta manera ante, bueno, son cuestiones más de otro tipo de temas, ¿no es cierto? Pero explica, ¿sí? Para qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno. Una segunda función consiste en sistematizar, ¿sí? Es decir, un poco ya organizar, a dar orden al conocimiento, sistematizar. Esto lo vamos a marcar igual para que ustedes sepan cuán importante es tener organizada la información en el marco teórico. Otra función muy asociada con, ¿por qué tengo tantos errores aquí? Con la de explicar es la de predecir, ¿ya? Vamos a predecir qué es lo que vamos a detectar, qué tipo de análisis vamos a determinar después cuando hagamos el diagnóstico, ¿sí? Que va a ser la organización de datos, de números de lo que está sucediendo, ¿no? Vamos a utilizar la información del marco teórico, ¿sí? Vamos a tener ahí algunos datos, va a predecir a qué resultado vamos a llegar, ¿sí? Entonces, es importante, ¿saben qué? Que ustedes analicen este documento, hay muchos aspectos importantes ahí, estas observaciones sobre el marco teórico, por ejemplo, que te indican cosas puntuales, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, el proceso cuantitativo es conveniente efectuar la revisión de la literatura y presentarla de manera organizada. Okay. ¿Ve? Llámese marco teórico, marco de referencia, conocimiento disponible de cualquier otro modo. Pues está justificando lo que les acabo de comentar. Y es importante, es conveniente efectuar la revisión de la literatura y presentarla de manera organizada.
El papel del marco teórico resulta fundamental antes y después de recolectar datos. ¿Sí? Les van a ver que después vamos a hacer encuestas y tener el marco teórico ya con toda la información nos va a ayudar a organizar esas preguntas, esos datos que vamos a obtener ahí. ¿Sí? Después hay este resumen que siempre hay en cada capítulo, el resumen de todo este tema, ¿no? Que ustedes pueden revisarlo más concretamente y tomar de ahí, tomar de acá del resumen del marco teórico lo más importante, sobre todo para sus exámenes, para saber cómo aplicar, ¿ya? Entonces aquí hay un tema importante. Y luego vamos a pasar a este tema, ¿sí? Después, así que no les muestro. Lo que yo he hecho es revisar el marco teórico y he pasado un poco más abajo, ¿está? A la formulación de la hipótesis. ¿Por qué? Porque me interesa que ustedes tengan una idea, un criterio de cuál podría ser el resultado de nuestra investigación. Vamos a plantear 3 y cuando terminemos de hacer el marco teórico, si definamos el alcance, vamos a seleccionar uno. ¿Sí? Esta es la hipótesis que yo voy a utilizar, la voy a mejorar, la voy a corregir, pero ya más o menos la voy a tener planteada. En la misma lámina vamos a hacer algunas actualizaciones. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata? Que yo, así como he trabajado acá en la validación del tema, voy a entrar al internet, seguramente, ¿no? Es lo más básico que yo tengo y voy a buscar, por ejemplo, contaminación visual, puede ser, que ya han debido ustedes ver, que ustedes ya han debido reconocer, tener algunos datos, ¿no? Definición, ya voy a buscar la definición. Aquí tengo algunas páginas, ecologiaverde.com. Ok, importante mirar la fuente, ¿no es cierto? Contaminación visual, causas, consecuencias. Estoy entrando a la primera que me ha aparecido ahí, ¿no? A la primera. Contaminación estética, ¿dónde está? La contaminación visual es todo aquello que afecta o perturba la visualización de una determinada zona o rompe la estética del paisaje. Ok, algunos ejemplos, ¿no es cierto? Y ¿saben qué? Ustedes van a ir resaltando en este documento todas las palabras que vean que sean importantes. ¿Sí? Contaminación visual. ¿Qué es contaminación? ¿Qué es contaminación visual? ¿Qué es contaminación auditiva? La referencia del significado de las palabras, es decir, colocar en mi marco teórico el significado de las palabras es sumamente importante, ¿ya? Si yo tengo este tema, contaminación visual, causas, consecuencias y soluciones, tengo que poner en mi documento de marco teórico la definición semántica de cada una de estas palabras. ¿Qué es contaminación? ¿Qué es visual? ¿Qué es una causa? ¿Qué es una consecuencia? ¿Y cuál sería una solución? La definición semántica, ¿a qué me refiero? Que ustedes pueden entrar mejor si entran a la RAE, que es la Real Academia Española, el Diccionario de la Lengua Española, ¿es cierto? Que es la página oficial mundial de la definición de las palabras, si es que existen o no. Y, a ver, yo voy a escribir, por ejemplo, contaminación. Tengo que escribirla bien, por eso me aparece con rayita, ¿no es cierto? Roja, contaminación. Y voy a buscar. ¿Sí? Me encuentra la definición, acción y efecto de contaminar. Fenómeno que se produce cuando una copia se realiza utilizando diversos modelos discordantes entre sí. No, acción y efecto de contaminar. Esa es la definición semántica. Y lo que yo voy a hacer en mi documento de marco teórico es tener un capítulo, puede ser al principio, puede ser al final de mi marco teórico, que incluya todas las palabras que estoy utilizando, sobre todo en los títulos, ¿sí? Para entrar a describir un tema, alguna sección, contaminación visual solamente, voy a buscar la definición semántica, el significado de la palabra, ¿sí? Visual, ¿qué será visual? Visual, perteneciente relativo a la visión, ya, ok. No importa, yo voy a colocar. Y cuando coloque la combinación de ambas palabras, contaminación visual, no aparece esto aquí, esto es por palabras, aunque puede ser por expresión. Vamos a buscar por expresión. A ver, contaminación visual. Vamos a corregir, por si acaso, porque no te busca esto si está mal escrito. Contaminación visual. Ah, no está. Es bien difícil encontrar por expresión, por lemas, exacta. Es difícil buscar por expresiones, pero sí tenemos las palabras. Es importante que ustedes, además de tener páginas donde les indique de qué se trata, cómo se consolida el concepto, digamos, qué referencias tengo,
antecedentes, ¿sí? Vamos a ir ordenando la información. Lo que necesitamos ahorita es recopilar, ¿sí? Recopilar harto, todo lo que se puede. Y luego lo vamos a ordenar en capítulos. ¿Qué vamos a tener dentro del marco teórico? Una etapa de antecedentes, que es bien importante, una etapa del propio marco teórico, vamos a tener la etapa de definiciones, que son los significados semánticos, definiciones, y vamos a tener también alguna evaluación que vamos a hacer. Dentro del marco teórico existen varias etapas. Lo que me interesa ahorita es que ustedes junten información. Luego seguramente la vamos a poder ordenar. Pero más o menos les adelanto, por si alguien ya quiere ir organizándola de esta manera. El marco teórico tiene varios puntos, ¿sí? Varios subcapítulos, que serían los antecedentes de todo esto históricamente que ha pasado, con lo cual podemos buscar, por ejemplo, no solamente definiciones, qué es, las causas. Miren, aquí esta página está buena, ¿no? Contaminación visual, ejemplos, aquí hay un video, aquí están muchos. ¿Alguien ha utilizado esto en algún documento? He visto. Está bien que lo hayan utilizado. Sus principales consecuencias, ¿no? Han debido entrar a esta página seguramente. Y lo que podemos buscar también, por ejemplo, es contaminación visual, no poner definición, ¿sí? Y poner en el sector de noticias. Aquí voy a buscar antecedentes, ¿sí? ¿Sabe usted si su publicidad exterior está en regla? Esto debe ser de otro país. Hay que buscar de dónde, ¿no? Hay que buscar de dónde. México, La Nación creo que es de la Argentina. ¿De dónde será Panamericana TV? ¿De dónde será? Hay que buscar, ¿sí? Tal vez en periódicos locales. Podemos buscar alguna referencia exterior también. No se olviden poner la fuente. ¿Listo? Entonces lo que estamos haciendo ahorita es empezar a juntar toda la información necesaria. La vamos a organizar con calma, pero me interesa que ustedes vayan juntando, vayan recopilando todo lo necesario en relación a el tema que están tocando, al problema, al tema, ¿sí? Van a ir ordenando esa información. Esto lo van a entregar el día, no. Para la entrega, el día, ¿sí? Esta tarea, no se olviden, es para el día martes 19 de abril. A las 8:30 máximo tienen que entregar. Le daremos una revisada general en un documento PDF. Traten, por favor, de que esté organizado, de que esté bien presentado. Es decir, a veces cambian el tipo de letra, dejan los links en azul con subrayado, ¿no es cierto? No está justificado. Traten ya de tener la información bien presentada. No se olviden las fuentes, que tienen que ir al pie de página, y mejor si colocan también una lámina final con la bibliografía. ¿Ya? A ver, quisiera saber si tienen preguntas, si quieren que les aclare algo. Son 2 tareas que les estoy asignando, una para este jueves y la siguiente para el próximo martes. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Quieren que les dé algún ejemplo más? ¿Alguna cosa? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Nada. ¿Qué te parece, Pau? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Tú crees que debo completar algo? Silvio está levantando la mano. Hola, Pau, dime. Para mí está muy claro. De todas maneras, tal vez todavía no tienen dudas porque todavía no han realizado el trabajo. Igual si necesitan algo, pueden preguntarlo internamente. Así llevamos bien de colaborar con las dudas y ya directamente a mí me preguntan y solucionan sus dudas. Listo, gracias, Pau, está muy bien. Saben que es posible que dependiendo del tipo de información que ustedes vayan juntando, recopilando, la organización de cada trabajo sea distinta, ¿no? Puede ser que primero tengan las noticias, que después tengan las referencias, que después tengan el diccionario, ¿no? Que después tengan otro capítulo que yo no lo estoy mencionando, ¿no? Así puede ser. Lo importante ahorita es juntar, empezar a ordenar un poco, y cada quien establecerá el contenido específico de su marco teórico, ¿ya? Silvio, dime, ¿qué necesitas? Sí, buenos días, arquitecta. Hola. Tenía una pregunta respecto a las hipótesis, porque usted dijo que vamos a plantear 3 hipótesis, ¿no? Y en el momento de que
la elección si las tres hipótesis son muy buenas, entonces, ¿cómo vamos a determinar cuál es buena? ¿O se puede trabajar con las tres hipótesis al mismo tiempo? No se puede trabajar con tres, se va a trabajar con una. Ya lo que yo quiero es que ustedes planteen tres y cuando hagan su marco teórico, o sea, unos días después, ahí van a detectar ustedes cuál es la hipótesis. Vas a ver, es una cosa se trata de simplemente poner, anteponer, sí, o sea, si las tres son muy buenas, sí, pero tenemos que escoger una, es la hipótesis, ¿no? Tiene que ser la hipótesis. Por ahí puede ser una hipótesis bien completa, bien concreta, no sé, una más puntual, otra mucho más extensa, la hipótesis, ¿no? A lo mejor la combinación de las tres hipótesis genera una final, puede ser, ¿no? Pero es interesante plantearse ideas ahorita, ¿no? Posiblemente pase esto, posiblemente pase aquello, lo que me va a llevar, ¿sabes qué? A encontrar buenas cosas en la búsqueda de mi marco teórico. Me va a llevar a decir, a ver, entonces buscaré en estas páginas, buscaré este término, buscaré este concepto, estas imágenes, no sé, ¿sí? Cuando lo hagamos, cuando tengamos el marco teórico avanzado, vamos a volver a la hipótesis. Vamos a decir, ah, ya, esta es la hipótesis o voy a corregir las tres hipótesis en esta última. ¿Sí? Es una sola, no se pueden tener tres. ¿Ya? Ok. Súper. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Como dice la Paola, tal vez mientras van elaborando surjan dudas, ¿no? Surjan preguntas, surjan algunos criterios de cómo había que hacer esto o cómo lo pongo. Pueden ustedes utilizar el documento de... ¿Dónde estaba el documento? Espérenme. Les he dejado yo el formato. Les voy a mostrar dónde está. Infografías. El canal. Photoshop. Plataforma. Aquí está. No, ese es el documento base de metodología. ¿Dónde está el documento? Aquí. No. Aquí está. En la tarea de dualismo les he dejado yo el formato del documento. Pero a ver, tal vez lo que podemos hacer es dejarlo también en una pestaña suelta, ¿no? No solamente dentro de algún trabajo. Les puedo anunciar algo aquí. Les voy a dejar el archivo del formato para que no estén buscando por todo lado y eso va a quedar visible. ¿Dónde está? Formato, documento de investigación. Aquí está. Les he dejado con la fecha de este año. Claro, en febrero les había puesto. Sí, está ahí. Está en Word. Ahorita está en Word y pues todos lo van a poder abrir y editar. ¿Listo? Formato, documento base. Formato, documento base de investigación. Esto les estoy dejando para que no estén buscando más abajo. ¿Listo? Ahí está el formato. Es este documento tipo Word que está en formato horizontal, que ya lo han visto, que es básicamente este. Esperen, está cargando la cara. Bueno, aquí que era el anterior, lo cierto es que no se fijen, es simplemente el formato. Este es el tamaño carta, horizontal, el tipo de letra está ahí, algunas ideas de cómo deben entregar. Aquí está el nombre del archivo, aquí está cómo se hace la numeración, etc. Entonces ya han visto esto, ¿no? En este tipo de documento vamos a ir armando el marco teórico y me lo entregarán en la tarea. ¿Dónde estamos? Esa tarea me lo entregarán el próximo jueves. Esto aquí está, marco teórico. Lo entregan aquí, ¿ya? Si no tienen más dudas, yo quisiera pedirles su comprensión. Debo salir con mi hijita al doctor. Y pues si la Paula les puede resolver alguna duda, estaría bien. Si no tenemos dudas, pueden ir saliendo, ya hemos tomado asistencia. Y el día jueves no se olviden cargar sus trabajos al Miro, por favor, temprano, hasta las 10:30. Y yo a las 10:30 lo cerraré. El Miro
No voy a estar en la ciudad, pero voy a estar atenta a la clase para cerrar el Miro y empezar a revisar. Voy a tratar de dejarles comentarios inmediatamente. Sí, ahí está la pausa del Miro. Está cerrado ahorita porque necesitaba su atención para que estén atentos a lo que les iba a decir. Ahorita lo voy a abrir. Estoy abriendo para que puedan ustedes editar todavía. ¿Sí? Tienen la posibilidad de editar, pueden entrar. Hay algunas personas ahí, ¿no? ¿Ven? Pueden todavía seguir completando sus trabajos. Ojo con el formato, chicos, no hagan en otro formato. Hay muchos ejemplos de paneles, de frames que están bien hechos, ¿no? Que están bien organizados. Estas infografías están buenas. Fíjense en la calidad de las imágenes, fíjense que algunos se ven más organizados que otros, que se entienden con mayor facilidad, ¿no? Por el tipo de letra, el tamaño de las imágenes, etcétera. Tengan cuidado con eso, es bien importante. Ya este está bueno. Brian Putili, por ejemplo, los tres son en los mismos tonos, mismo tipo de letra, se nota qué es lo más importante de cada imagen por el tamaño, por la organización de los iconos, ¿ves? El árbol de problemas se nota que es un árbol, ¿no? Causas, efectos. En este orden de los objetivos igual, está el central, el general, y los objetivos están numerados también para poder entender. ¿Sí? Tomen en cuenta mucho el tema de la diagramación, ¿sí? De las láminas, por favor. Se tiene que ver bien, se tiene que ver súper bien. Ok, entonces creo que podemos dejar ahí, vamos a esperar que vayan saliendo ustedes con calma, eso me da tranquilidad a mí de que han entendido, ¿ya? Que les vaya muy bien, cuídense, por favor, cuídense mucho, vean lo del tema del seguro, que me parece importante para ustedes, y nos veríamos el próximo martes. El jueves estaré atenta a cualquier duda que tengan, la Paula igual, ¿ya? Que les vaya bien.